Les invitamos a acompañarnos en un nuevo programa de Biblioteca de la Deportación. Ya saben que nos acompaña y que lo hacemos gracias a Javier Fernández Aparicio. Hola, Javi. Hola, Raquel, ¿qué tal estáis? Muy bien, encantados de hablar contigo. Si en el programa anterior nos referíamos a la representación de la SOA en lo que tiene que ver con llevar a la pantalla de manera ficcionada o con películas con guión original o bien basadas en libros, el fenómeno de la SOA, si eso se puede hacer, eso ya lo debatimos en el programa anterior. Hoy hablamos de documentales sobre la SOA, Javi. Sí, pues como has dicho en la presentación, sí, en el programa anterior hablamos sobre cine de ficción y bueno, tocamos un poco porque daría para muchos programas de mucho tiempo el tema de la representación del Holocausto en el cine. En esta ocasión vamos a hablar directamente de la divulgación de lo que fue la Shoah desde la gran pantalla, pero a través de los documentales, ¿no? Que, como también en el cine, multiplica su audiencia, que da a conocer de primera mano las microhistorias de muchos supervivientes y de las víctimas, que muchas veces lo escuchamos y es como cuando estamos ante el testimonio de un superviviente, siempre es un puñetazo al estómago, a la conciencia, su testimonio. Y así como también ponemos cara a aquel horror, bueno, gracias a los trabajos de documentación de estos documentales, valga la redundancia, que son un medio ideal también para transmitir lo que nos tengan que transmitir los supervivientes, no solo de su experiencia, sino de sus avisos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque supervivientes cada vez van quedando menos, ¿no? Gracias a documentales, a grabaciones y la gran pantalla, siempre vamos a tenerlos vivos y siempre vamos a tener su testimonio presente. También, aparte, por supuestísimo, de los valiosos testimonios que nos transmiten los supervivientes, hay documentales en los que también aparecen los verdugos, también aparecen los que miraron hacia otro lado. Estamos hablando, por ejemplo, de la Magna Shoah de Claude Lanzmann. Sí, bueno, qué decir, el documental por excelencia, y ya no solo hablar del documental por excelencia, ¿no? A hablar del film sobre la Shoah definitivo y para mí y para muchos críticos no superado hasta ahora, con un metraje imposible en la actualidad, 10 horas. ¿Tú te imaginas ahora una película de 10 horas? Cuando nos cuesta mantener la atención durante 15 minutos, pues Shoah, 10 horas que no puedes dejar de mirar la pantalla, de ver esas imágenes de esos supervivientes que nos cuentan su testimonio, de esos también entrevistas a los verdugos, por supuesto cumplían órdenes, nunca son culpables según ellos, y que Lanzmann nunca reivindicó su Shoah como un documental, ni siquiera como una película, sino como una obra de arte, aunque no una ficción, donde la imagen pues se transmitía al televidente, al que veía esta película, pues como si estuvieses contemplando pues una gran escultura, un cuadro magnífico en un gran museo, ¿no? Eso es Shoah y bueno, pues fíjate, han pasado ya más de 30 años de esta película y para mí no ha sido superada y yo imagino que será muy difícil que lo veamos superada. Una película que es referente, por supuestísimo, en el cine de temática holocáustica, pero no solo ahí, ha sido Klaus Mann maestro de maestros a la hora de plantear cómo llevar un tema a la gran pantalla y un tema que ese es otro de los debates que es complicadísimo de transmitir. Se debe llevar al cine la Shoah, se debe intentar aproximarnos a lo que sucedió con imagen y sonido. Es un debate que continúa vivo y Shoah es una de las respuestas a esas preguntas y a ese debate. Sí. Además es que Claude Lanzmann
era muy beligerante, es decir, no solo era el director de la película, sino que él era precisamente muy beligerante al respecto de la representación del Holocausto en la gran pantalla, hasta el punto de que yo no le conozco buenas críticas a películas posteriores, digamos, a la suya, ¿no? Él siempre se aborreció, por supuesto, de la representación ficcionada, es decir, de la gran e inmensa mayoría de las películas que se han hecho sobre el Holocausto, pero también incluso sobre aquellos documentales en los cuales salían fotografías o salían recreaciones de la vida en los campos, de los asesinatos, del maltrato. Él, desde luego, decía que no se podía nunca poner en la piel de las víctimas ni de los supervivientes. Aquel horror es inconcebible, poco representable, y como tal, pues lo que comentaba era beligerante y criticaba con gran vehemencia que se hiciera lo contrario, ¿no? Y que las cámaras entraran en los campos, algo que cambia un poco, Javi, con otra gran obra de Claude Lanzmann que nace de Shoah, que es El último de los injustos, que es un documental maravilloso. Es un documental maravilloso, pero está, digamos, no solo a la misma altura de Shoah, sino que, como sabes, recoge parte del metraje que en Shoah, hablamos de 10 horas, no introdujo, ¿no? Que es la entrevista al que fue el dirigente, digamos, del Judenrat, de la comunidad judía dentro del campo de exterminio de Terezin, ¿no? Una entrevista, bueno, pues que ahí sí que Primo Levi hubiera dicho que es la encarnación de la zona gris, es decir, esa entrevista a ese hombre que está entre la colaboración directa con los nazis y los perpetradores del exterminio y su justificación como salvador de lo que pudo, cosa que es muy dudosa. Pero aparte Lanzmann, cuando entra en Terezin, y realmente estamos ante Shoah, ¿no? Porque son imágenes actuales, como hizo en su momento en el año 85, en el que él va además relatando textos, relatando testimonios de lo que solo aparecen las imágenes del sitio actual, que además recuerda que está ya completamente dominado por la naturaleza, muchas de las partes en ruinas y sin un alma, ¿no? Entonces, precisamente eso hace que sobrecoja muchísimo más que cientos de películas que te muestran, que voy a decir yo, el nazi que dispara, los vagones que se descargan de personas para ir a la cámara de gas. Yo creo que es más impactante y queda más en la memoria este trabajo que hace Claude Lanzmann que cientos de películas que con buena intención, pero al final mala consecuencia, se han hecho sobre el tema. Aparte de hablar de Shoah y del último de los injustos, ¿hay algo más en el fondo de la Biblioteca de la Deportación que quiera resaltar? Quizá contáis con algún documental de hijos del nazismo o que últimamente están proliferando, ¿no? Pues al ser, como acabas de decir muy también pertinentemente, últimamente precisamente están proliferando documentales o incluso a veces miniseries sobre los hijos de los verdugos, e incluso estoy recordando una de antiguos SS que todavía están con vida y que les entrevistan, e incluso precisamente, bueno, pues ver el punto de vista de estas personas. Muchas de ellas no solo están arrepentidas, sino que todavía hacen cierta apología, ¿no?, de su actuación y del nazismo, ¿por qué no decirlo? Para mí es un poco a veces sorprendente que todavía bajo digamos, el manto de ser un documental aparezcan este tipo de testimonios, porque como hablamos en el programa anterior, la gran pantalla llega a muchísima gente, está ya inserta la cultura de masas, y la imagen que se tiene de Holocausto y de este tipo de gente y de temas sobre el nazismo es la que sale en la gran pantalla, no son los libros, porque es así ahora la sociedad en la que estamos viviendo. Con lo cual, ojo, en nuestra Biblioteca de la Deportación, a ser estar limitada temporalmente, digamos, hasta hace 4 años, 2017, a pesar de que vamos comprando periódicamente más material, pues estos tipos de documental, la verdad que tenemos poco y no entra. Sí tenemos sobre los verdugos, pero me estoy acordando, por ejemplo, el de Auschwitz o el de Nazis, un aviso de la historia,
de Laurence Ries, que, bueno, aparte de un gran historiador sobre la Shoah, dirigió estos documentales para la BBC y son estupendos. O sea, para todo el que se quiera acercar tanto al fenómeno Auschwitz como a cómo los nazis llegaron al poder y cómo se consolidaron y llegaron a lo que llegaron, pues les recomiendo estos documentales, ¿no? También tengo entendido que en el fondo de la Biblioteca de la Deportación hay libros que nos hablan de esa representación de la Shoah en la gran pantalla. Sí. Tenemos muchos libros que ya sabes que a mí también me gusta mucho siempre recomendar alguno, y porque puede haber oyentes, ¿no?, que ya no son los que estén interesados en un documental o en una determinada película, sino en saber más, ¿no?, sobre la representación del Holocausto en la gran pantalla o en la televisión. Entonces, en nuestro fondo también tenemos algunos libros que yo recomiendo con vehemencia al interesado. El primero de ellos para mí es uno que necesita ya una segunda parte, pero vamos, por la calidad que tiene, que es el de Alejandro Baer, que vosotros conocéis perfectísimamente, el profesor Baer, Holocausto, Recuerdo y Representación, y que es del 2006, han pasado ya pues 14, van a pasar 15 años, y que una segunda parte pues estaría genial. Luego, por supuesto, los grandes libros de filósofos, ¿no?, como Svetan Todorov, Los abusos de la memoria, nuestro español Reyes Mate, ¿no?, Memoria de Auschwitz. En fin, por supuesto, hay sobre cine y holocausto. Recomiendo, por ejemplo, el de Shlomo Zahn, El siglo XX en pantalla, que tiene además unos capítulos dedicados al cine sobre el holocausto, cómo se inició, cómo se está, digamos, transformando, o cómo Hollywood lo ha ido transformando también en un género propio. Y luego también, por supuesto, las reflexiones de Imre Kertész, que fue un furibundo, no al nivel quizás del Asman, pero fue un furibundo crítico sobre el cine, aunque curiosamente él decía que la lista de Schindler era una película kitsch, cuyo mensaje no compartía, era un mensaje, digamos, buenista, de que todo el mundo puede salir de Auschwitz al final si sobrevives, y sin embargo le encantaba La vida es bella. Bueno, contradictorio. Pues, muy contradictorio, sí. Cada crítico y él encima superviviente pues tiene su punto de vista. Bueno, pues tenemos su libro de ensayos de Un instante de silencio en el paredón, donde hay un capítulo titulado El Holocausto como cultura, muy interesante, donde habla de esto que acabo de citar, y también, por supuesto, Diario de la Galera, en donde también pues está prácticamente dedicado a cómo, a raíz de su Sin Destino, también del año 85, se ha ido perpetrando para él muchas veces libros, tanto desde la memoria como desde la literatura, como también desde el cine, sobre el Holocausto, en el que él pues disentía profundamente. Pues de nuevo, una gran capacidad de síntesis, un rápido recorrido, pero intenso, por esos fondos que atesora la Biblioteca de la Deportación. No sé si quieres añadir algo más antes de despedirnos. Pues yo lo único añadir que, como he citado al principio, también tenemos muchos documentales que recogen testimonio de supervivientes que ya no vamos a tener, muchos de Yad Vashem, algunos también de Naciones Unidas y de el programa que tiene de conmemoración a las víctimas del Holocausto. Tenemos también algún documental específicamente de víctimas francesas. Acuérdate que mucho de este fondo francés abunda en la Biblioteca de la Deportación, y tenemos documentales que aquí en España no lo van a encontrar, ¿no? Uno incluyendo pues, unas entrevistas, por ejemplo, a Ginette Kolinka, que tuvo un reciente libro traducido al castellano en Tusquets sobre su experiencia en Birkenau, otro a Ida Greenspan, otro sobre los niños judíos prisioneros en Bergen-Belsen. Todo ello gracias a instituciones francesas y que llegaron a la Biblioteca de la Deportación, que están allí pues, para todos los interesados que quieran su préstamo, pues nada, ya saben dónde tiene su sitio. Muy bien, pues ojalá nuestros oyentes se animen a investigar, a conocer estos fondos que nos presentas de la Biblioteca de la Deportación. Te esperamos en el próximo programa. Muchísimas gracias. Allí estaré.